¿Quién ganó en los tribunales? Pero perdió en el Tribunal de la Opinión Pública. Ken McElroy, el matón de la ciudad de Skidmore, Missouri. Sus antecedentes penales incluían agresión, estupro, abuso de menores, incendio provocado, crueldad animal, abigeato de cerdos y ganado y robo. Nunca condenado. Un día lo mataron a tiros a plena luz del día en una calle muy transitada. Nadie vio quién lo hizo. Fui a la universidad no lejos de allí. Mi profesor de historia de Estados Unidos realmente tenía un capítulo en su programa sobre eso. En la mañana del 10 de julio de 1981, los habitantes del pueblo se reunieron en el Salón de la Legión en el centro del pueblo con el sheriff del condado de Nodaway, Dan Estes, para discutir cómo protegerse. Durante la reunión, McElroy llegó al D&G Tavern con Trena, mientras él estaba bebiendo en el bar. Llegó la noticia a los hombres en el Salón de la Legión de que él estaba en el pueblo. El sheriff Estes instruyó al grupo reunido a no enfrentarse directamente con McElroy, sino considerar seriamente la formación de un programa de vigilancia vecinal. Estes luego salió del pueblo en su patrulla policial. Los ciudadanos en la reunión decidieron ir al bar en masa. El bar pronto se llenó por completo. Después de que McElroy terminó sus bebidas, compró un paquete de 6 cervezas. Salió del bar y entró en su camioneta. 46 testigos y nadie más que su esposa afirmaron haber visto al pistolero. El fiscal se negó a presentar cargos y nadie cooperó con acento agudo con las autoridades federales. En 1980, Lindy Chamberlain Creighton fue acusada del asesinato, muerte de su hija Azaria Chamberlain. Estaban acampando en el arbusto australiano cuando el bebé desapareció. Ella afirmó que un dingo había llevado a su hijo, pero el público pensó que eso era absurdo. A pesar de que los lugareños que acampaban regularmente en la zona y los pueblos indígenas que vivían allí decían que había muchas madrigueras de dingos cerca y que las criaturas eran extremadamente peligrosas, se hizo poco o ningún seguimiento, y ella fue condenada porque el público pensó que se comportaba de manera extraña después de la muerte del bebé, haciendo cosas como sonreír ante un recuerdo agradable durante el memorial. No solo eso, se convirtió en motivo de burla en todo el mundo con la frase "el dingo se comió a mi bebé" apareciendo en programas tan grandes como Seinfeld en ese momento. Años después encontraron una madriguera de dingo con restos de la ropa de Azaria porque, sorprendentemente, las personas que viven y acampan regularmente en la zona realmente sabían más que la policía y el público en general. Y tenían razón, fue liberada de prisión y su nombre fue absuelto. Pero tendrá que vivir el resto de su vida sabiendo que le quitaron a su bebé y el mundo la trató como a una payasa asesina. Esto, y la demanda de café caliente de McDonald's, son una gran lección sobre cómo nadie debería tomar lo que dice la prensa sobre un caso tal cual. Jennifer Connell fue llamada la peor tía de todas y la tía del infierno, por demandar a su sobrino. Su sobrino básicamente saltó en sus brazos y la afectuosa demostración de cariño adicional le rompió el brazo. Se convirtió en un gran problema cuando ocurrió. La cuestión es que necesitaba nombrar a una persona responsable de su lesión para su seguro y nombró a su sobrino con el permiso de sus padres. En realidad, no estaba demandando a su sobrino, solo estaba obteniendo dinero del seguro para poder recibir tratamiento. Richard Jewell, el hombre falsamente acusado de los atentados en el Parque Olímpico Centenario en Atlanta en 1996. Él era un guardia de seguridad y salvó decenas de vidas al detectar la bomba y evacuar a los espectadores. El FBI lo señaló como una persona de interés y su nombre fue arrastrado por el fango por los medios locales y nacionales. Aunque el FBI dejó de investigar a Jewell en octubre de ese año, no fue hasta un par de años después que su nombre fue realmente absuelto cuando Eric Rudolph, el verdadero bombista, fue capturado. Jewell demandó a varios medios de comunicación y llegó a acuerdos con algunos de ellos por una cantidad no revelada. La ciudad de Nueva Londres en el caso Kelo contra la ciudad de Nueva Londres. La ciudad estaba utilizando el dominio eminente para desalojar a una amable señora de su hogar y construir un complejo comercial. Llegó hasta la Corte Suprema y una decisión de 5 contra 4 ganó y Kelo perdió su hogar para brindar oportunidades económicas. Un caso de alto perfil en el que el público se puso del lado de Kelo.
pero los tribunales se pusieron del lado de la ciudad. También impulsó a los estados a aprobar leyes que prohíben ese uso de la dominio eminente y muchas reformas en el uso de la dominio eminente en general. 45 estados ahora tienen leyes que restringen o prohíben por completo a las ciudades usar la dominio eminente para tomar propiedad de un partido privado y dársela a otro. Aunque no incluyendo Connecticut. Jesse Ventura demandó a Chris Kyle por difamación, pero después de la muerte de Chris, la demanda continuó y las personas difamaron a Jesse por demandar a la esposa de un hombre fallecido. Jesse finalmente llegó a un acuerdo, reemplazando las abreviaturas, números y monedas por letras. Quedaría así: Jesse Ventura demandó a Chris Kyle por difamación, pero después de la muerte de Chris, la demanda continuó y las personas difamaron a Jesse por demandar a la esposa de un hombre fallecido. Jesse finalmente llegó a un acuerdo. Bill Cosby, a veces literalmente olvido que su condena fue anulada y anulada. Antonio Casi, tuvieron ese juicio en el salón de belleza donde me estaban cortando el cabello cuando se leyó el veredicto. Esas mujeres, armadas con tijeras y navajas y ahora muy enojadas, fueron el grupo más peligroso de seres humanos en la Tierra en ese momento. Mi estilista me dijo que tenía que calmarse antes de terminar mi corte. Mónica Lewinsky, ella ganó en el tribunal porque no era la persona en juicio. Las dinámicas de poder tampoco estaban a su favor. Él era su jefe, pero aún así, todavía lo llamamos el escándalo de Mónica Lewinsky y su nombre sigue siendo mencionado de manera despectiva después de todos estos años. Stella Liebeck, la mujer que ganó un acuerdo de indemnización de McDonald's por haber sido quemada por café excesivamente caliente. Fue peligrosamente caliente y se les había advertido antes y habían pagado facturas médicas por orden del tribunal debido a otras quemaduras. Pero debido a que recibió un pago elevado por algo aparentemente trivial como el café, la tildan de litigiosa y dramática. Las quemaduras fueron terribles. Y, por cierto, McDonald's todavía sirve café que está peligrosamente caliente. Estuvieron en las noticias hace 1 o 2 semanas por otro caso de quemaduras. No solo eso, el equipo de relaciones públicas de McDonald's se puso a toda marcha para desacreditarla, haciendo que investigadores privados la siguieran, acosándola en el trabajo y en casa, manteniéndola bajo vigilancia constante, acribillándola con comunicados de prensa falsos cuando era más difícil verificar las fuentes. Creo que se conformó porque empezó a pensar muy seriamente que podría morir en un accidente. Hay un documental sobre los acontecimientos que salió hace 2 o 3 años. Es fascinante. No pudo encontrar trabajo hasta las lágrimas y las referencias misteriosas revelarían información adicional a posibles empleadores que la incluirían en la lista negra. Y el café estaba tan caliente que fusionó sus 2 piernas. Desafortunadamente, vi las fotos y esa señora claramente no estaba exagerando ni mintiendo sobre ninguna de sus afirmaciones. La corporación McDonald's obliga a los propietarios a mantener el café a niveles de volcanes para que siga caliente sin importar cuánto tiempo después de haberlo pedido lo consumas. Lógica sólida y a prueba de fallos. Porque todos nos desviamos hacia McDonald's para probar su preciado café. No, América corporativa. Mason Greenwood, un joven de 19 años violó a su novia y se filtró un audio. Después de 18 meses, el caso se abandonó y lo enviaron a jugar en un club español. John DeLorean, él fue tendido por el FBI y su caso es la razón detrás del término trampa. Fue absuelto de todos los cargos. DeLorean necesitaba $17 millones para salvar su compañía de la quiebra. Con este fin, pasó la mayor parte de 1982 buscando desesperadamente inversores para su empresa en crisis. Fue abordado por un inversor llamado James Hoffman el 28 de junio de 1982, quien afirmaba tener una oportunidad de negocios para ayudar a salvar la compañía de DeLorean. Desconocido para DeLorean, James Hoffman en realidad era un contrabandista de drogas condenado, quien, a cambio de clemencia, hizo un trato con las autoridades federales para convertirse en informante. Jugadores de lacrosse de Duke. Afortunadamente, el fiscal corrupto que intentaba fabricar un caso en su contra para ganar votos.
mucho tiempo después de que fuera evidente que eran inocentes, debido a las dinámicas políticas locales cargadas de racismo. Recibió lo que se merecía más tarde. Según Wikipedia, Michael Byron Nifong, nacido el 14 de septiembre de 1950, es un antiguo abogado estadounidense y criminal condenado. Se desempeñó como fiscal del condado de Durham, Carolina del Norte, hasta que fue destituido, despojado de su licencia y brevemente encarcelado después de que el tribunal encontrara problemas con su conducta en el caso de la Cross de Duque. Principalmente su conspiración con el director del laboratorio de ADN para ocultar pruebas de ADN exculpatorias que podrían haber absuelto a los acusados. Imagina lo aterrador que sería ser un estudiante universitario inocente y que de repente el fiscal del distrito esté conspirando criminalmente con una mujer loca a la que ni siquiera conoces para arruinar tu vida para siempre. La gente fue desagradable con esos jóvenes por ser privilegiados, pero gracias a Dios lo eran. De lo contrario, él habría salido impune al perjudicarlos si sus familias no hubieran tenido los recursos para exponerlo. Imagina cuántas otras vidas inocentes arruinó ese imbécil y no fue atrapado. Philip Brailsford, el policía que mató a Daniel Shaver. El vídeo de eso me dejó enfermo hasta el estómago. El hombre fue disparado de manera negligente hasta la muerte. El policía fue juzgado por asesinato en segundo grado, absuelto de todos los cargos y fue recontratado en la fuerza policial lo suficiente como para ganar su pensión. Fatih Arbuckle fue el acusado en 3 juicios ampliamente publicitados entre noviembre de 1921 y abril de 1922 por la violación y homicidio involuntario de la actriz Virginia Rape. Rape se había enfermado en una fiesta organizada por Arbuckle en el Hotel Street Francis de San Francisco en septiembre de 1921 y falleció 4 días después. Un amigo de Rape acusó a Arbuckle de violarla y matarla accidentalmente. Los 2 primeros juicios resultaron en jurados indecisos, pero el tercer juicio absolvió a Arbuckle. El tercer jurado tomó la inusual medida de dar a Arbuckle una declaración escrita de disculpa por su trato por parte del sistema de justicia. A pesar de la absolución de Arbuckle, el escándalo ha eclipsado en gran medida su legado como comediante pionero. A instancias de Adolf Zukor, presidente de Famous Players Lasky, sus películas fueron prohibidas por el censor de la industria cinematográfica, Will H. Hayes, después del juicio, y fue públicamente marginado. Zukor se enfrentó a la indignación moral de diversos grupos como la Alianza del Día del Señor, la poderosa Federación de Clubes de Mujeres e incluso la Comisión Federal de Comercio para frenar lo que percibían como la depravación desenfrenada de Hollywood y su efecto en la moral del público en general. Aunque Arbuckle experimentó un resurgimiento en su popularidad inmediatamente después de su tercer juicio, en el que fue absuelto, Zukor decidió que debía ser sacrificado para mantener a la industria cinematográfica fuera del alcance de censores y moralistas. Hayes levantó la prohibición en un año, pero Arbuckle solo trabajó de manera esporádica durante la década de 1920. En su acuerdo, Keaton prometió darle el 35% de las ganancias de la compañía Buster Keaton Comedy Scope. Luego trabajó como director de cine bajo el seudónimo de William Goodrich. Finalmente pudo volver a actuar, haciendo cortometrajes cómicos de 2 rollos en 1932 a 33 para Warner Bros. Lizzie Borden. Los policías en su caso fueron literalmente reprendidos por lo terriblemente mal que lo hicieron en la búsqueda. Sus propias declaraciones fueron contradictorias, y la atraparon quemando un vestido porque tenía pintura en él. Y estaba arruinado. Fue absuelta, pero la mayoría de las personas aún piensan que lo hizo. Incluso hay una canción de cuna sobre ella asesinando a su madrastra y a su padre. El juicio del Jardín de Infantes McMartin fue un caso de abuso sexual en un centro de cuidado infantil en la década de 1980. Llevado a juicio por el fiscal del distrito de Los Ángeles, Ira Reiner, los miembros de la familia McMartin, quienes operaban un jardín de infantes en Manhattan Beach, California, fueron acusados de cientos de actos de abuso sexual a niños bajo su cuidado. Las acusaciones se hicieron en 1983, sin embargo, los arrestos y la investigación previa al juicio se llevaron a cabo desde 1984 hasta 1987.
y los juicios se llevaron a cabo desde 1987 hasta 1990. El caso duró 7 años, pero no resultó en ninguna condena, y todos los cargos fueron retirados en 1990. Dan White recibe 5 años de prisión por matar a Harvey Milk y al alcalde de San Francisco. Bastante ridículo. La defensa Twinkie es como llamaron al razonamiento detrás de esto. Mi padre creció con la hermana de Dan White. No interactuó mucho con Dan White, pero dijo que las interacciones que tuvieron parecían bastante mundanas. Es una locura cómo los abogados sacan cosas como esta. Seguro que es mixto, pero Michael Jackson fue a la corte 2 veces y fue declarado inocente, pero siempre será el blanco de bromas sobre abusadores de menores o pedófilos. Solo acudió a los tribunales una vez. Las demandas civiles se resolvieron extrajudicialmente y el primer caso penal fracasó porque el testigo dejó de cooperar. David Goodwill violó a una mujer. No fue perseguido por falta de pruebas. Un caso civil lo condenó, pero no pudo incluirlo en un registro de sexo. Se le ordenó pagar a la víctima y luego se declaró en quiebra. No puedo conseguir un juego en ningún lugar del mundo. Trató de ir a Australia y lo persiguieron. El estado de Tennessee contra John Thomas Scopes, también conocido como el juicio del mono de Scopes. John Scopes fue declarado culpable de enseñar la evolución y le impusieron una multa de $100, unos $1.700 en dinero actual. El estado ganó el caso judicial, pero terminó pareciendo unos idiotas hasta ahora. Creo que ahora podría volver a pasar lo mismo. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.